Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Daniela Salazar, Charly del Río y Enrique Figueroa vamos a hablar de la paternidad en el cine mundial. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hace unas semanas, con motivo del Día de la Madre, hicimos un programa sobre la maternidad en el cine mundial. Mucha gente nos comentó, nos escribió, ya hagan el de la paternidad que prometimos de hacer en aquella ocasión. Y bueno, pues hemos recibido tantos comentarios que nos hemos adelantado al Día de los Padres y hoy vamos a hablar de la figura paterna en el cine mexicano y en el cine mundial. En el caso de nuestro país tenemos grandes actores como Fernando Soler, hombre, con su interpretación de Cruz Treviño de la Garza, ese padre déspota de Pedro Infante en La Oveja Negra y No desearás a la mujer de tu hijo, al mismo Pedro Infante asumiendo el rol de un buen papá, como Pepe el Toro en Nosotros los Pobres, o a Joaquín Pardavé en Los hijos de Don Venancio, donde saca a sus hijos adelante después de quedar viudo. ¿Y qué decir en el cine internacional? ¿Cómo no recordar a Nomito Corleone, un padre nada convencional en El Padrino, o a Jack Torrance en El Resplandor, o a Guido Orefice en La vida es bella, además de Marlin, claro, el papá que está buscando a Nemo, ¿no? ¿Y qué decir de la icónica frase, Luke, I am your father, de Darth Vader en La Guerra de las Galaxias? Para hablar de la figura paternal en el séptimo arte, saludo en primer lugar a Daniela Salazar. Ella es periodista de cine. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Qué gusto saludarte. Gracias por venir. Nos acompaña Charly del Río, crítico de cine. Querido Charly, ¿cómo estás, Leo? Qué gusto, buenas como noches. Siempre. Gracias por venir. Y Enrique Figueroa Anaya, él es analista e historiador del cine. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Leo, amigos, pues muy feliz de estar aquí en La Hora de Opinar. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, vamos a empezar con la dama, ¿no? La que no puede ser padre. Bueno, ya no sabemos en esta época, ¿no? De hoy en día. Sí, ese es un no tema. vayamos a decir algo incorrecto, ¿verdad? Sí, bueno, pero No bueno, la limites, no la No, limites. ya, no voy a decir nada más. Empezamos contigo, Daniela. Y empecemos, si te parece, con el cine nacional. Mencionaba algunos papeles icónicos, sobre todo de don Fernando Soler, ese padre que es un hijo de la... Sí, súper autoritario. ¿no? Que le da un bofetón a Pedro. ¿Cómo no recordar esa escena del bofetón que le pone Fernando Soler a Pedro Infante, ¿no? Sí, qué cosa tan terrible. Bueno, sí, o sea, la representación de la paternidad en el cine mexicano, Sí. como vimos también en la representación de la maternidad en el cine mexicano, Sí. también tuvo una evolución, ¿no? Que tiene que ver mucho Sí. con la evolución social, económica, etcétera, del país, ¿no? Claro. Tenemos estas representaciones que, bueno, las definiste muy bien en estas tres figuras, Sí. que son justamente la representación como de estos valores tradicionales, el papá que se sacrifica por sus hijos, que bueno, está en la figura de Joaquín Pardavé, Sí. y un poco en la de Pedro Infante también, como Sí. en Nosotros los Pobres, etcétera, etcétera. Pepe el Toro, claro. Ajá, y también tenemos a esta figura que es más como, nos habla también de una figura estereotípica del macho mexicano, antiguo, borracho, mujeriego, golpeador, que bueno, también está como en la figura de Fernando Soler, ¿no? Y bueno, estas representaciones, que son más como de la época de oro, también se fueron transformando como a nivel social, ya en el cine de los 90, donde tenemos, por ejemplo, El Callejón de los Milagros, con un claro. papá que aparentemente es este señor como macho y así. Es y al Ernesto final- Gómez Cruz, si no mal Ernesto Gómez recuerdo, Cruz, sí. Ujú. sí, y que al final se revela que pues es gay, ¿no? Es gay. Ajá, entonces, sí. Un gay de closet, claro. Exactamente. ¿no? Gay de baño público. De baño público, exactamente. Así es, Sí. justamente. Y ya, bueno, ya en las, digamos que en las representaciones como más modernas, ya vemos como padres un poquito más humanizados, menos representativos de estos valores tradicionales y más como
estas figuras paternas que no son perfectas, que tampoco son violentas, pero tampoco son como las figuras ejemplares, ¿no? Cometen errores. Está la película de Derbez que rompió muchos récords. ¿Cómo se llama? No se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones, que no vamos a contarla porque tiene un twist muy interesante. Sí, pero es un muy papá fuerte. muy interesante ese, ¿no? Exactamente. Más comprensivo, más humano, ¿no? Exactamente. Así es. Y mucho más complejo. Yo tenía un amigo que tenía un papá que nos daba miedo a todos, era tremendo, horrible. ¿Y sabes cómo le decíamos? Don Fernando. Obvio, era su apodo, ¿no? No, él no sabía. Ni el amigo sabía que le decíamos al papá Don Fernando, pero le decíamos Don Fernando por Don Fernando Soler, ¿no? Esa figura del papá que da miedo, violenta. ¿no? Yo Sí. te hablaré de otro Fernando Luján, que también llegó a tener claro. algunos personajes de figuras paternales en la película de Hugo Lara, cuando los hijos regresan, ¿no? Sí. Jugando, haciendo un juego de palabras de cuando los hijos se van, Sí. que bueno, es el patriarca de esta familia, que de repente todos los hijos vuelven a la casa porque por situaciones económicas ya no pueden sostenerla, o como este padre que tiene que ver todo el tema del duelo en la película 5 días. 5 días sin hora, así se llama, ¿verdad? Ah, claro, claro. Sí, también muy bonita película. Reciente, ¿no? Medianamente reciente, ¿no? Sí, Yo creo sí, que sí. tendrá unos 15 años. 15 para mí, años, como pues sí. 15 para mí Bueno, reciente. comparadas a las de Don Fernando Soler. Claro, no, claro, o sea, claro, para mí es estás hablando de reciente. 70 años, ¿no? Y mencionaría una que es una de las películas que más me ha conmovido en mi vida, que se llama El hombre de papel, de Ismael Rodríguez. ¿No la conozco? Que trata, ¿cómo se llama el actor? Se me... Igual ahorita no. Sí. Lo borrado. No Con está Ignacio nuestro... López Tarso. Ay, Sí, claro. Con claro. Ignacio, perdón. No vino nuestro disco duro. No vino. Por No eso vino volteé a la José derecha, Antonio perdón. Valdés. Sí, A lo mejor tú sí exacto. sabías. No. José Antonio Valdés. Un saludo Sí, a nuestro querido sí. Pepe No Valdés pudo venir y hoy, una pero felicitación por el Día del Padre. Sí, claro, claro. Así es. Oye, en esta película es un indigente mudo que se encuentra un billete de 10,000 pesos y todo mundo se lo quiere transar con el tema del billete. Hasta que llega un momento que un ventríloco le vende el muñeco, Sí. él pensando que era un ser viviente, porque él lo que quería era tener un hijo. Y hay una escena que se echa, que es un monólogo mudo, un monólogo que lo dice con mímica, donde le explica a unos trabajadores del gobierno que lo que él quiere es adoptar un niño, mantenerlo con ese dinero y cuando él vaya creciendo, después el niño lo cuidará a él, ¿no? Es Y un pues, poco la idea de Pinocho. Sí, Sí, sí. Que es una idea de la paternidad, ¿no? O de la frustración de la paternidad, ¿no? El querer tener un hijo, ¿no? Sí, querer tener un hijo y que se vuelva un círculo de la vida, ¿no? Claro. Para mencionar a Mufasa, por mencionar a otro padre famoso del cine, Claro. el Rey León. Sí. Pero bueno, es una actuación extraordinaria de López Tarso en esta película. Y ¿El esa hombre de escena, paja? El hombre de papel. De papel. El billete de 10,000 pesos. Sí. Y el señor le explican. Es que Sí. sí es mucho dinero, pero no es tanto como Claro. para Sí. poder... No le podemos un hijo. entregar a usted a un niño. Sí. Increíble película. Enrique, ¿cómo ves en el cine nacional los distintos? Son estereotipos al final del día, ¿no? Sí, y también son retratos de cómo es la sociedad, ¿no? Justamente como decía Dani, yo quería repensar, por ejemplo, la primera película formalmente en el cine en el que se presenta una figura paterna, que es Auguste Lumière, de los hermanos Lumière, en esta película en donde está él con su esposa dándole de comer a su bebé, en una etapa en la que no se ve ese padre paternal, no solamente en México en esos años, estamos hablando de 1895, sino en el mundo, ¿no? Sí. Me parece muy interesante esta película porque nos habla un poquito también de si Auguste Lumière se quería presentar como este padre más cercano o si realmente él era así. Hablaban de Fernando Soler, obviamente pues, la imagen de este padre que estorba, que es no solamente violento en el tema físico, sino justamente que estorba el crecimiento de su propio hijo en la Oveja Negra, sino también tenemos en Fernando Soler a otro papá que quizás es más comprensivo, que es México de mis recuerdos, que es una de mis películas mexicanas favoritas, en donde vemos que es un padre que se va reencontrando con él mismo. Y al paso de los años ha sido una construcción muy interesante. Creo que la paternidad es una de las... O sea, tratando de compararla un poco con la maternidad, creo que la paternidad se ha ido deconstruyendo de maneras muy interesantes por luchas como el feminismo, ¿no? La reflexión sobre el patriarcado, ¿no? El machismo que no solamente hace daño a las mujeres, sino a los propios hombres. Una película que me parece muy interesante es Territorio, de Andrés Clarion Rangel, una película de 2019, en donde encontramos a una figura paterna que no puede ser, porque es infértil.
Y en el propio título de la película Territorio, estamos hablando también de esa reflexión o de esa visión de la paternidad como de poder, ¿no? O sea, que uno no puede ejercer el poder sobre su mujer y la decisión de esa pareja que los va a llevar a una serie de situaciones muy complejas es, pues recurramos a alguien más para que sea quien nos genere la semilla, ¿no? Lo que falta para esa paternidad. Pero es muy interesante porque nos vamos encontrando con estas deconstrucciones de qué es exactamente la paternidad, ¿no? Es proveer, como se venía diciendo en el pasado, es el poder también de yo soy el padre y yo tengo esta figura autoritaria. Claro, o el rey de la casa. O cuál es el papel también en paternidades que también van a ser ausentes pues, en nuestro país y en el cine así también lo va reflejando. ¿Hay diferencias, dirían ustedes, entre la paternidad en el cine? Y si quieren, entramos también ya al cine mundial, pero entre la paternidad hacia hijos y hacia hijas. Tengo la impresión, por lo menos en el cine mexicano, que el tema de la paternidad se ha tratado más entre padres e hijos varones, más que hijas. Sí. ¿Es correcto? Sí, ¿Estoy en o lo sea, correcto? Yo tengo también esa impresión. Sí. Sí es un tratamiento mucho más profundo, específico y en más películas Sí. de padres e hijos que padres e hijas. Exacto. Aunque sí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de películas donde hay paternidad padre-hija, como en la película de Pedro Infante y La Tucita, ¿cómo se llama? Ah, sí, claro, o sea, claro. esta digamos, Los tres relación. huastecos. Exactamente, en los tres huastecos. Pero ella es medio machorrina, o sea, no, sí, la verdad. Sí lo es, sí que lo es, sí. claro, pues tienen una serpiente de mascota. No, claro. Es ruda. Es ruda, sí. Ajá. Y bueno, eso, por ejemplo, en la época del cine de oro y en Y ejemplos eso más... es lo que le cuesta trabajo a Pedro Infante, ¿no? Exactamente, Que claro. ahora sí que criar a una niña que, pues, por el ambiente donde está, se convierte en más varonil que Sí, femenil, ¿no? es ruda, justamente. Es ruda, exactamente. claro. Ujú. Y creo que las representaciones del cine mexicano sí hay una diferencia muy importante entre la relación padre-hijo y padre-hija, porque tienen más permiso de ejercer la ternura con las niñas Totalmente. que con los hombres, ¿no? Exacto. Entonces, eso también nos habla de una estructura social muy marcada también por el machismo, o sea, porque no puede haber una expresión de amor entre hombres, incluso siendo padre e hijo, ¿no? Es mucho más fácil que esta relación se exprese en el cine a través de padres e hijas que de padres e hijos, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos muy recientes como Después de Lucía, que es una relación padre e hija también, que también buenísima. muy buena película Michel también de Franco. Michel Franco. Sí, muy buena. Sobre el bullying. Exactamente, sobre Pero el bullying. un papá vengador, ¿no? Exactamente. Sí, un papá vengador que al final no puede proteger del todo a su hija del bullying, como que se le pasa, y su redención es a través de esta venganza, ¿no? Así es. ¿Cómo ves esta diferencia? Tremebunda. digamos? Sí, efectivamente hay eso. Es una parte, en el caso de las mujeres, la ternura, ¿no? Que se permite ser más cariñoso, más afectuoso el padre, pero también como más sobreprotector. Sí. Esa es una de las partes que tiene que ver. Y por eso creo que la que mencionamos hace un ratito, de no se aceptan devoluciones de un cine mexicano contemporáneo, un cine de comedia, un cine que también resulta Buena muy película, emotivo, la diría verdad, yo, muy buena al película. estilo de La vida es bella, Sí, por ejemplo. sí. Tiene esa parte en la que se trata esa paternidad con la hija de una manera un poco distinta, ¿no? Sí, con la cuestión de la protección, pero también dejando que pueda vivir ella al máximo, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es una parte interesante. Sí, muy buena esa película, la verdad, la de Derbez. Y creo que rompió récords. Récords de taquilla. De taquilla, o sea, sí le Tuvo fue. remake en otros países. Sí. Entonces, sí, pues un fenómeno interesantísimo. Así es. Es la que catapultó, digamos, de alguna manera, la carrera de Derbez en el cine, ¿no? Ya, no, a Sí, otros niveles. internacional. A otros ¿no? niveles. Después Claro, ya tanta Hollywood. presencia De ahí ya fue Hollywood. que había ¿no? tenido. Sí. ¿no? Así y que es. juega con eso además, porque él es doble de escenas de acción. Sí. Es stuntman en Sí. la la película. Claro, tienes razón. Entonces, esa Ajá. parte está interesante. Yo quisiera regresar hablando un poquito más de un cine más amplio y del cine exterior. Históricamente, ¿no? Para pasar los hermanos Lumière, tal vez podemos brincar allí a Chaplin con la película El Chico, ¿no? Sí. Donde se trata de esta paternidad adoptiva que decide tener el personaje y que se convierte en una de las películas pues más emotivas No la conozco, de la historia del cine. Sí, él como vagabundo termina adoptando a un pequeño que está en la calle. Ok. Entonces, O sea, es el personaje chaplinesco Sí. del vagabundo Así es. adoptando a un niño. a un niño. Ujú.
Ok. A ver, Enrique, esta diferencia, digamos, entre ser papá de hombres y de mujeres, ¿cómo ves? Sí, fíjate que estaba Yo creo que ya va a pensando- salir ahora de trans, papá de trans. Digo, bueno, pues es inevitable, Sí, ¿no? fíjate que estaba pensando, recientemente se estrenó un documental sobre Bono, el líder de YouTube. Bono escribió recientemente también un libro en donde reflexiona, y gran parte de ese libro y del documental, que está basado en una puesta en escena que presentó, es de él reflexionando y hablando sobre su padre. El libro inicia con algo muy interesante porque está hablando de él, su hermano y su papá, 3 hombres masculinos, tratando de reflexionar en silencio sobre el duelo, sobre la muerte de su madre. Eso nos lleva justamente a pensar cómo, y otra vez estas construcciones sociales, ¿no? del hombre. Estaba pensando en Cazando Salvajes, una película divertidísima de Nueva Zelanda, de Taika Waititi, quien ya ha hecho cine en Hollywood, pero esta es una película de Nueva Zelanda, protagonizada por Sam Neill, en donde están adoptando a un chico. Bueno, él no lo adopta su pareja. Y entonces, digo, perdón por el spoiler, pero sucede así rapidísimo, la madre muere y entonces se quedan el papá que no quiere ser papá y el chico que necesita una figura paterna. Y es un viaje, además en los escenarios de Nueva Zelanda, que son preciosos, muy interesante, pero muy reflexivo sobre cómo se nos ha enseñado como hombres a no abrir nuestros sentimientos, a no platicar cómo nos sentimos, ¿no? Y por el otro sentido, sí, en la construcción de cómo, inclusive también cómo cambia la paternidad hacia las mujeres. El cuento de la princesa Kaguya, una película de Isao Takahata de 2013, muy interesante, muy bonita, en donde vemos la diferencia de cómo la madre, pues digamos que entiende un poquito más o ve desde otra perspectiva el criar a la bebé, que es una niña que llega de la luna, ¿no? Es un cuento japonés hermoso. Y el padre pensado más es que tenemos que darle los lujos, tenemos que darle la riqueza, tenemos que darle la ropa fina, más como en este sentido del proveedor, ¿no? Pero también un poquito más alejado de lo que realmente... La película, por cierto, no creo que juzgue a la figura paterna como una figura negativa, simplemente presenta 2 realidades de cómo son estas... Pues 2 construcciones sociales. Y la verdad, y ya que estaban hablando de Chaplin, hay otra película hermosa que se llama Monsieur Verdoux, en donde Chaplin es un padre que tiene que pasar a asesinar a mujeres con las que se va casando para traer el pan a la casa. Es una crítica social contra el capitalismo también muy fuerte de Chaplin, que después fue despreciado por Hollywood, aunque Hollywood claro, después se tuvo que dice, ir. ay, Chaplin, la gran figura, No, pero se tuvo despreciado. que ir de Estados Y esa tiene una última escena en la que mata al personaje de Trump, al vagabundo, simbólicamente. Es una película dirigida por Chaplin como director, y en sus últimos años fue un personaje muy interesante. Ahora, la figura del padre tiene mucho que ver, y lo estamos tratando en la mesa, con el estereotipo en ese momento. En ese momento. Sí. Y les voy a hacer una pregunta difícil, creo, de contestar, incómoda. ¿Cuál es ese estereotipo hoy en día? En el cine actual, y por lo tanto que refleje, digamos, el paradigma de la paternidad, porque si era en los años 50 don Fernando Soler dándole una cachetada a Pedro Infante, ¿cuál es la de hoy? ¿Qué dirías? ¿Son padres más amorosos? ¿En dónde se refleja? ¿Qué te viene a la mente, Daniela? Creo que ha cambiado mucho y creo que ya no hay un estereotipo nada más. O sea, siento que se ha dividido y ya Sí. tenemos muchas figuras paternas diversas en el cine nacional como internacional, ¿no? Y esto también tiene que ver con un tema que mencionamos en la mesa de maternidad, que también se ha diversificado el detrás de la pantalla, ¿no? Ya hay mujeres escribiendo personajes paternos. De hombres, sí, paternos. Y antes, bueno, no. Y lo mismo dirigiendo películas con personajes paternos. Entonces, se me ocurre que las películas nuevas o en la actualidad, la representación de la paternidad ha cambiado. Como vemos padres, por ejemplo, más vulnerables emocionalmente, ya no vemos esta figura que es como una brújula moral que existía en los... ¿Lloran? Exactamente, ya pueden llorar, ya son capaces de expresar sus emociones. Me viene a la mente esta película, A ver, di. donde sale Paul Mescal.
Se me Ah, olvida el con su nombre. hija. Con su hijita. que son los recuerdos Afterson. de ella. Sí, Afterson. Son los recuerdos de la hija, ¿no? Es un papá que está deprimido, o sea, es un papá con depresión que se lleva a su hija de vacaciones y la película retrata la mirada de la niña sobre su papá. Son los recuerdos que ella tiene de su papá, a quien ya no volvió a ver después de ese viaje de vacaciones y donde se la pasaron súper bien, pero el papá tiene muchos momentos de flaqueza, de debilidad, de esta vulnerabilidad, ¿no? Papás mucho más emocionales que son capaces de expresarse, ¿no? También lo vemos un poco en Después de Lucía, donde el papá pues ya, o sea, sin intención de, no hay que decir spoilers, pero sí tiene también estas expresiones emocionales hacia su hija, ¿no? Claro. También se me ocurre pues esta representación como más también muy contemporánea, también no solo en el cine sino en las series, ahora que está muy de moda Pedro Pascal en The Last of Us, que es papá adoptivo de una niña, ¿no? También que es esta figura ya mucho menos rígida de la que habíamos visto anteriormente. Y hablando de vulnerabilidad, yo la película la vi en el festival de Park City, ¿cómo se llama? ¿De Sundance? De Sundance, Sundance. perdón, se me fue. Ahí la estrenaron, la de Father, que ganó varios premios, por cierto. Con Anthony Hopkins. Con Sí, Anthony Anthony Hopkins. Hopkins. Entre ellos, si no recuerdo mal, el guión original, el guión adaptado, porque era una adaptación de una De obra de teatro. Pero teatro. que es de un padre que ya tiene demencia o Alzheimer, no recuerdo bien, y es esta vulnerabilidad del Sí, no del se explica padre. qué es, pero es un viaje a su mente. Es el su padre mente, viejo, claro. es el padre viejo que ya tiene que ser cuidado por su hija. Sí, también. ¿No? Esa está en la lista. Ese yo creo que esa es una película contemporánea que da una idea nueva o sea, no veíamos a los papás viejitos, ¿no? En el cine antes. No los veíamos de Charlie, esa ¿no? manera, tan vulnerables, Sí. tan puestos Claro. de esa forma. Sí. Y algo que tiene que ver con las nuevas formas de presentarlo hoy en día, yo creo que tendría que ver con la empatía, Sí. en ambos sentidos, entre hijos y padres e hijos, cuando ya se empiezan a entender. Sí. Creo que esa es una de las clases que podemos tener. Y padres así también, que hasta lloran y llora mucho, Sí. en busca de la felicidad, de Pursuit of Happiness con Will Smith, basada en una historia de la vida real, que él tiene que trabajar, no tiene ni dónde vivir, duermen en un baño él y su hijo, que interpretado por su propio hijo, porque pues estaba en ese momento en el que él Es buenísima. sí, quería promover al hijo, a Jaden Smith, Jaden. Sí. como actor también, y que es una película que es increíblemente recordada por ese aspecto. No nada más es el papá luchón, que tenemos muchas películas de papá luchones, pero donde se expresa por completo la fragilidad emocional que tiene que ver con la cosa del cuidado de los hijos y con la falta de recursos económicos. Oye, ¿qué tal la película creo que también es Will Smith, ¿no? Del papá de las tenistas Will, Claro, sí, es ¿no? él, de Venus, efectivamente. de Venus y Williams. Serena Williams, ¿no? sí. Tremendo papá, Sí, que es el sí, que sí. las anda, pero presionando para ser campeonas mundiales, ¿no? Sí. Este otro Efectivamente. papá que quiere ver el éxito de sus hijos, Sí, ¿no? y de hasta qué manera es explotación o no. Exacto. Ese es uno de los puntos, ¿no? También. Que Así se es. manejan en esa historia, tanto en la película como en la vida real, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, ¿a dónde llegaron ellas? Sí. Entonces, ¿dónde? No, bueno, no, pues claro, las exitosísima. máximas figuras. Sí, así es. ¿Qué dirías tú, Enrique? ¿Qué hay ahorita? ¿Cuál sería? ¿O ya no hay un estereotipo, hay varios estereotipos? ¿O es esta cosa de un papá de los papás que ya nos empezamos a abrir, ¿no? Sí. Yo creo que hay distintas miradas, ¿no? Una, por ejemplo, y ese podría ser otro estudio, los padres ausentes, ¿no? O sea, hay muchas Sí. películas en las que no están presentes los padres. Sí. Y eso, pues, obviamente... No están tiene- presentes, pero están presentes a través de su ausencia. Exactamente, ¿no? Del peso que eso Sí. tiene en sus hijos. Y que de hecho eso en México es parte de un estudio, ¿no? O sea, en México ha habido un aumento de padres ausentes que tiene efectos psicológicos en sus hijos. Y esos efectos psicológicos en sus hijos se reflejan en situaciones ya de adultos, ¿no? De ellos. Claro. Yo estaba pensando en dos, por ejemplo. Una podría ser la película iraní, La semilla del fruto sagrado de Mohammad Rasulov. No la conozco. Es A una ver. película muy interesante, marcada en toda la situación religiosa política de Irán, Sí. en donde vemos a un padre que lo que quiere es proteger a sus hijas, pero vive en un sistema que literalmente lo está enloqueciendo, ¿no? Yo pensaba en El Resplandor, porque al final el personaje termina destruido mentalmente por esa presión que tiene,
que finalmente es proteger a su familia, pero en un entorno en donde no tiene de otra más que seguir las locuras de este régimen religioso político que está en Irán. Y por el otro lado, y pensando en lo que decía Charlie... Perdón, porque trabaja en el sistema judicial que Sí. está absolutamente podrido, ¿no? Para conectarlo con Y se temas termina de convirtiendo en un la espía dentro de la propia familia, ¿no? Pero Es esa iraní la que... sí, pero también ¿Cómo creo que... se llama? Perdón. La semilla del La fruto semilla del sagrado. fruto Exacto. La mencionamos en los Oscars porque estuvo nominada a Mejor Película. Sí, Ok. y que termina siendo... Extranjera, internacional. Sí, y que termina siendo muy interesante por ese retrato de la presión social que termina teniendo este padre, al que siento que tampoco la película juzga, simplemente nos presenta la situación tan compleja en la que está. Pero otra es Después de la tormenta, de Hirokazu Koreeda, uno de los cineastas japoneses más queridos en el cine aquí en México, en donde justamente está este tema que mencionaba Charlie, de un padre que se encuentra literalmente como si fuera, ahora en el contexto mexicano, es un padre que vive con su hijo, se separó de su madre, casi no lo ve, terminan encerrados en la casa de la madre y con la suegra por una tormenta, y eso obliga a que él tenga que estar un día entero con su hijo. Y ese día entero lo obliga a conocerlo, ¿no? A crear esa empatía y a verlo después de eso. Como buena película japonesa y también como buena película que tiende más a esta parte artística, se nos pone esta idea de después de la tormenta, que no solamente es la tormenta física que los atrapa ahí, sino la tormenta interna que está teniendo el personaje. Y creo que eso también es una de las muchas construcciones o de construcciones sociales en las que se encuentra la paternidad, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, como hombres, nos estamos deconstruyendo todos en muchas cosas que se nos daba por entendido y que no es fácil, no es fácil. Totalmente. Ahora, hay como una serie de películas de padres que tienen proyectos para sus hijos y que el problema es que sus hijos no están completamente de acuerdo con ellos, ¿no? Pienso en Billy Elliot, por ejemplo, ¿no? Que pues quería bailar, el chavo, ¿no? Y el papá dice, pero... Atacado. ¿no? Atacadísimo. Pero es también, creo, la historia del Padrino. O sea, Sí, claro, bueno. porque el Don Corleone no quiere que Michael esté en el negocio familiar. Él tiene otros planes. Él va a ser el chico bueno, como el hijo Pero en principio porque el chiquito. propio Michael no quería. No, nada más lo encaminó, sino claro. Quería aprovechar eso. Michael, ¿no? claro. Michael Tengo va a al Sony, ejército. ¿no? Que es así. Claro, el proyecto de Sony era el del era otro heredero. proyecto. Ajá. ¿No? El proyecto de Fredo, pues fracasado, Ese no se ¿no? pudo. Desde luego. ¿no? Ni el de Connie. Sí, y del Connie es mujer. Ni a Connie. Que sí, además de que es mujer, mujer. y no se le puede proteger de todo. Exacto, pero entonces tiene que hacerse la idea, don Corleone, de que Michael va a ser su heredero, ¿no? O sea, vaya, creo que ahí hay todo un tema muy interesante de lo que quieren los papás, que no necesariamente es lo que acaban haciendo los hijos, ¿no, Daniela? Sí, justo. También, o sea, sí, hay muchas películas o algunas películas que ejemplifican esto. Sí. Y también cómo los papás se tienen que ir adaptando, tienen que ir aceptando estas realidades de sus hijos, ¿no? Como en el caso de Billy Elliot, que pues Sí. al papá pues no le quedó de otra, ¿no? Pues sí. Y bueno, se me viene a la Que mente... es preciosa esa película. Sí, es muy bonita. Sí, ajá. Sí, es una gran película, ¿no? O bueno, tenemos también este ejemplo terrible, también basado como en una historia real del Castillo de la Pureza en México, donde viejísima, justamente... perdón, de Ripstein, sí, ¿no? de Arturo Ripstein, Sí, sí, donde sí. es un papá que justamente es Un tan loco, controlador un loco. que no deja salir a sus hijos, ¿no? Los tiene encerrados, los educa en casa. Digamos que controlándolos con el temor de que la sociedad es malvada y que no los quiere contaminar y demás. Y bueno, la hija termina huyendo y pues ya sabemos como el desenlace de esta película, pero sí, ¿no? O sea, también nos lleva a repensar la paternidad o la figura de los padres como con esta idea del control, del poder, de la territorialidad, eso. ¿no? Exacto, del control del poder, de yo voy a moldear a mis hijos para que sean de acuerdo a mi imagen y semejanza. Claro, como o diría incluso una proyección, ¿no? La Y Biblia, más o menos, Enrique, porque en el Castillo de la Pureza es una doble moral. Sí, Sí. claro. Porque el padre se claro, va a echar eso. sus taquitos de Exacto, carnitas sí, fuera que no, de su castillo. que no les permitía ¿no? comer carnes, Que pero también es muy de la sociedad. Sí, pero él La quería moldearlos de hipocresía. alguna manera, ¿no? Los Así quería es. moldear, justo. Sí, perdón. Perdóname, y ya por último también vemos como esta proyección, ¿no? De los padres y de las madres también en algunos ejemplos de películas de tú vas a hacer lo que yo no pude ser, sí. ¿no?
Exacto. Ese es tiene una Eso, cosa- la aspiracional. Sí, Claro, que tiene claro. su encanto también. Yo tengo una aspiracional muy bonita, pero Que antes... es la de las Williams. Sí, Porque por creo que el ejemplo, papá también. Claro. quiso ser tenista, Tenista. ¿no? Así es. Y no pudo. Sí. El Capitán Fantástico, con Viggo Ah, Mortensen, con Viggo una película de Mortensen, Matt Ross, muy es bonita. como el Castillo de la Pureza, pero él se los lleva A un bosque. a un bosque a vivir Sí. aislados de la sociedad Sí. y aprender a sobrevivir y les da información para que no conozcan y sepan. Sí. Y cuando tienen que regresar a la sociedad, por más información que tengan estos niños, por mejor educados que estén, no pueden, adaptarse. no entienden cómo socializar. Sí. Tremenda película, porque también él estaba en ese afán sobreprotector. ¿Y de qué manera los puedo proteger de la sociedad? Alejándonos por completo de ella, ¿no? Sí, claro. En el aislacionismo total. Sí. Ahora, una película consentida mía que es del otro estilo, de que yo quiero ser papá y quiero que mejore tu vida, Sí. más que la mía, se llama Parenthood. Es una película que en México se llamó Todo en Familia, con Steve Martin. Tiene un reparto buenísimo. Rick Moranis, Keanu Reeves, Jason Robards. El papá era como Fernando Soler, ¿no? Sí. Rudísimo, el patriarca de la familia. Y los hijos salieron de diferentes personalidades. Y el personaje de Steve Martin no quiere darle a sus hijos la infancia que él tuvo. El papá lo llevaba al partido de béisbol el día de su cumpleaños y lo dejaba ahí, él se iba a echar unos drinks y lo dejaba encargado con un señor. Entonces, cuando empieza la película, él lleva a los hijos, les compra los trajes, las manos gigantes. Sí, 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 los lo superconsi- contrario de- Sí. Y lo no de que contrario. los consiente, pero de quiere darle tanto cariño que el niño termina siendo sumamente aprensivo. Sí. El esposo de su hermana es Rick Moranis y es el que quiere llevar esta relación con su hija de que sea la niña más inteligente, la trata como si fuera una adulta prácticamente, Sí, sí, sí. lo cual hace que también, ¿ya la viste, Dani? Lo cual no sea socialmente útil, ¿no? O sea, que no Sí. pueda convivir en sociedad. Y el personaje de la hermana, otra de las hermanas, el esposo se fue y ella tiene que lidiar con los hijos, ¿no? El hijo es Joaquín Phoenix, de adolescente. Ah, mira. Y el novio de la hermana es Keanu Reeves, que es Sí. el que se tiene que convertir en su figura paterna. Y Keanu Reeves tiene una frase padrísima, ¿no? Porque él era un hijo que había sido abusado por violencia, ¿no? Le quemaban cigarros y cosas Sí. así. Y platica y dice, mira, señora, todo mundo puede hacer lo que quiera aquí, se necesita una licencia. No, si quieres pescar, una licencia, si quieres manejar, una licencia, pero cualquiera puede ser padre. Exacto. Ah, ¿no? guau. No, y Cualquiera a puede nadie, ser padre. y a nadie, pues, no sé si decir nos educan o no sé. No, sabemos, no hay sé. forma. Pues es que Forma. tenemos el ejemplo de nuestros abuelos, de nuestros padres, de los padres de los amigos, en fin. O sea, sí hay modelos, digamos, No, y los va uno viendo. Y perdón, Sí. un último comentario sobre Sí. esta película, porque sí me gusta mucho. Es de Ron Howard, del 89. El título Parenthood, pues es una palabra que no tenemos en español, Sí. porque abarca padres y madres. Padres, es la sí. paternidad, se podría traducir como Paternidad, paternidad, pero- es padre y madre. Un Padre. parent puede ser un Sí. papá o una mamá, ¿no? Así es. Parenthood. Entonces es fascinante la película. ¿Cómo ves tú, Enrique, antes de irnos a la pausa, esta cosa de este modelo de yo quiero que mi hijo sea, ¿no? Sí. Y a veces sale, a veces no sale, o sea, esa es parte de las buenas historias, ¿no? Sí, fíjate que es interesante lo que menciona Charlie sobre el tema del lenguaje, porque también es uno de mis temas favoritos. Quiero mencionar El niño y la garza, de Hayao Miyazaki, y a partir justamente de los nombres, por ejemplo, él es un realizador japonés, los japoneses anteponen primero el nombre familiar. Es como si fuera Zuckerman Leo, ¿no? Sí, sí. En Estados Unidos son 2 nombres individuales y uno familiar, donde Sí. permanece el del padre. El del padre. Y en México estamos ahora en una deconstrucción en donde sí están los dos, primero el del padre, pero ya se ha hecho que se pueda poner Puede primero ser el de el la primero madre. el de la madre. Eso nos habla mucho de las diferencias sociales de cada una de nuestras sociedades, ¿no? Y en El niño y la garza, Hayao Miyazaki, que además la vendió como una película que si le preguntaban a su nieto qué hacía su abuelito, le decía, esta va a ser la película que le van a mostrar. Encontramos a un padre, porque también le está hablando a su propio hijo, a Miyazaki, sobre... tienes el peso de mi nombre, porque soy el gran realizador japonés, pero olvídate de eso. Y la película es hermosa porque es muy poética en el sentido de destruyo mi universo, o sea, destruyo todo ese peso de lo que vas a tener como carga, inclusive el nieto también,
para que tú hagas tu propio camino. Y estamos justamente hablando de un hombre ya mayor, pasando los 80 años, pero en esa reflexión. Y otra película muy bonita, Jeremías, de Anwar Safa, mexicana, de 2015, en donde no realmente es el peso del padre, porque el padre como que está un poco perdido realmente. Hay otro padre que es como el que le va a instruir al personaje genio del Jeremías. Es un poco como Matilda, nada más que los padres, dentro de su ignorancia, son muy comprensivos y muy lindos, ¿no? O sea, quizá les faltan muchas tablas para poder ser padres y demás, pero está el amor. Y el Jeremías, el niño, que también es otra cosa, la deconstrucción del tema del adultocentrismo, el mundo visto desde los ojos de los niños. Y este Jeremías les enseña a los padres precisamente eso. Hay que escuchar a los niños y niñas. Interesante. Bueno, déjenme hacer una breve pausa. Estamos teniendo una charla muy interesante, muy a gusto sobre el tema de la paternidad, de la figura del padre en el cine nacional y mundial. Regresamos en un momento más. Bueno, mucho de qué platicar en esta edición de viernes de Es la Hora de Opinar. Estamos hablando sobre la figura paterna en el cine. Vaya que hay muchos modelos, vaya que hay muchos ejemplos. Yo decía en la introducción, Charlie, y creo que sí vale la pena analizarlo, el tema de Darth Vader. No, es que Fíjate, sí. no, claro que sí. Claro, es que esa frase, I am your father, es, o sea, bueno, Freud se hubiera parado a aplaudirlo rabiosamente, ¿no? O sea, Claro. porque pues si hay algo muy... Esa gran revelación telenovelesca de la historia del cine, porque sí, tiene que ser nadie nos telenovelesco. esperábamos. O sea, realmente para los fans de Star Wars, ¡wow! Es el papá de Lucas. El gran villano Sí, de la historia. Exacto. O como dice Homero Simpson saliendo de ver El Imperio Contraataca Sí. en la serie de Los Simpsons, ¿quién se hubiera imaginado que Sí. Darth Vader era el padre de Luke? No, ¿quién se hubiera imaginado? Bueno, pero eso te lleva, ya luego la serie se convierte en la relación Claro, de estos dos, claro, el padre claro, y el hijo, claro, sí. ¿no? Pero Termina de esa manera. Sí. Fíjate que conforme se acerca siempre el Día del Padre, para los que somos cinéfilos, nos empiezan a llegar todos los memes cinéfilos de estos, y por Sí. supuesto los del Resplandor. El Resplandor, Son los claro. primeros que aparecen, y Sí. también Los de Star Wars. los de Darth Vader, ¿no? Sí. Darth Vader con Luke Skywalker, que nunca lo vio de niño, pero tiene un globo, y el globo es la estrella de la muerte. Me parece que es muy divertido Sí, que lo sí, usemos sí. así. Y la otra parte que te quería decir es que es imposible que en este programa de La Hora de Opinar, a lo largo de tantos años, ya más de una década, cada que podemos hablar del Padrino, aparece el Padrino. No, bueno, es que y es sí. como esa gran figura patriarcal. Y cuando invitaban a la gente de política a hablar de sus películas, el Padrino todos siempre escogían el padrino, Padrino. todos escogían el terminaba padrino. apareciendo. Así es, sí, no, bueno, y es que el primero está Don Vito, pero luego está la relación de Michael en la 3, con Claro, su hija, ¿no? claro. O ver el inicio a través del personaje de Robert De Niro. De Robert De Niro, que claro. Justamente a partir de la paternidad, en el momento en el que se convierte padre, sabe que él tiene que velar por su familia a pesar de esas adversidades económicas que está viendo, y es cuando tiene que idear de qué manera él se va a encargar de Totalmente. ser el responsable Totalmente. de su familia, de la cuadra, de la comunidad italoamericana y de lo que pueda, como sea. Enrique, Darth Vader. Darth El Vader, sí. personaje, Darth Quería Vader. mencionarlo Se murió el que hacía la voz. James Earl Jones, sí, que también exactamente. es la voz de Mufasa, otra gran figura paterna Claro, del cine, en El Rey tienes toda León. la razón. Claro, Sí, y sí. también en Conan, el bárbaro. También es papá. Bueno, y en Como actor. esta película de que vienen los papás africanos. acá, También con Eddie Murphy. con Eddie Murphy. Con Eddie Exactamente. Murphy, ese es de Sí. Príncipe de Nueva York. el Bueno, príncipe es que de estaba Nueva York. pensando en El Padrino y en Star Wars, porque también tendríamos que pensar en los padres detrás de las cámaras, ¿no? O sea, es muy diferente El Padrino 1 y 2 de la tercera, que inclusive también ha sido como atacada como es una película menor. Sí. A mí me parece, inclusive, y lo voy a decir acá, superior a las primeras mira, dos. ¡guau! ¿Por qué? Porque además nos Mira, encontramos- es la primera vez que se escucha esto. nos Mira. encontramos, Sí. hay una reedición más reciente que está interesante, pero nos encontramos con esa visión de que, a ver, no adoren al villano, no adoren a Corleone. Vean en esta versión operística del Padrino cómo termina. Ese grito silencioso
de él llorando por la muerte de su hija, Sí. es tremendo, es una de las mejores escenas del cine. Y lo mismo sucede también con las precuelas de Star Wars, y ya sé que lo voy a mencionar otra vez, pero le dan una riqueza inclusive mayor a la trilogía de las primeras tres, porque... Sí, porque nos enteramos qué pasó con Lucas Skywalker. Y no solamente eso, sino porque hay ecos Con realmente... Anakin de niño, con toda Son su historia. Anakin, Hay exacto. ecos y rimas muy bonitos. O sea, el mensaje que le dice Padme, que es la esposa, la madre de Luke y Leia, Sí. a Anakin, él le dice, el amor no te va a salvar, Padme, Anakin, queriendo matarla o matándola. El amor salva a Anakin, y es el amor de sus hijos, porque Padme le dice a Anakin, hay algo bueno todavía en Anakin. Lo mismo que le dice Luke. Y ese final del episodio 3, con ese atardecer de los gemelos, todavía toma más fuerza porque son los gemelos, la nueva esperanza, Luke y Leia en ese camino. Todo eso habla de alguien que cuando terminó esa trilogía se separó, se divorció, tuvo hijos adoptados y cuando tiene a sus hijos ya mayores dice, los quiero unir y contarles esta nueva historia. O sea, George estás hablando Lucas, de George Lucas. de George Lucas y también en el otro caso de Francis Ford Coppola, ya dos padres viendo el legado y repensando eso y dando un nuevo mensaje. Interesante. ¿Tú cómo ves, Daniela, a Darth Vader, Vader. o a Don Corleone en sus... Sí, sin duda son, o sea, como grandes referentes del cine y que incluso se han vuelto referentes en películas modernas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Toy Story vemos que Buzz también es hijo del villano de la Zorg. película, ¿no? De Zorg. Entonces, cierto. realmente es como una nueva lectura, digamos, Sí. que del papel de Darth Vader, ¿no? Entonces, es muy bueno también esto que estábamos hablando, porque también habla de una representación diferente de los papás en el cine. Claro. O sea, un papá villano. O sea, ya venimos del papá bonachón, el papá vulnerable, el papá Sí. que se sacrifica por sus hijos, el papá que es como una especie Mi de papá héroe era un hijo protector. de la... Ajá, y de la ahora tostada. hay papás villanos, ¿no? Entonces, Claro, sí. pero que también tienen estas otras dimensiones que mencionaba Enrique, que los hacen personajes como muy ricos y muy redondos, ¿no? Como hablar de la infancia de Anakin o de este grito final de Vito cuando muere la hija, ¿no? Entonces, De creo Michael. que... No, de perdón, de Michael. Michael. Sí, claro. Sí, entonces, donde a pesar de que hay esta villanía o que son estos personajes que podríamos juzgarlos como villanos, también tienen estas otras complejidades que los humanizan de alguna manera. Totalmente. Me pasó, sí, cierto, aquí Charlie me estaba molestando, Charlie, porque me pasaron... Típico de Charlie. Sí, no, bueno, me pasaron un acordeón. Ahora que están tan de moda los acordeones, me lo pasó nuestra asistente Sol Rivera, que hay también toda una serie de películas de padres con discapacidad intelectual. Y aquí dice Yo soy Sam, con Sean Penn, Claro. la película turca Milagro en la celda 7, ¿no? Sí, sí. Y El papá de la ballena con Brendan Fraser, ¿no? Y Run, Forrest Run, ¿no? Forrest Gump. Forrest Gump también. Bueno, pues sí que acaba siendo Sí, papá. acaba siendo papá. Sí, sí, acaba sí, siendo sí. papá y dedicado al hijo. Sí. Lo va y lo deja en la silla y por eso nos Sí. cuentan la historia. Sí, Porque sí. está esperando, ¿no? Que el hijo regrese a la escuela. Así es, pero sí están todas, digamos, ese género, subgénero, vamos a Sí, ponerlo ahí. pensaba en The Host de Bong Joon-ho, una película coreana, en donde no necesariamente el papá tiene algún padecimiento, pero sí es un papá que no tiene la experiencia, no está listo para ser padre, ya es padre. Se aparece un monstruo muy en el tipo de Godzilla que ataca a la familia y rapta a una de sus hijas. Y en esa necesidad, el padre tiene una visión y una luz que le da de sabiduría, de poder y de valentía de acercarse a ella, ¿no? Que también es eso, o sea, la dificultad de las distintas paternidades. Y estamos frente a un crisol de distintas opciones, ¿no? Claro. De los padres. Los abuelos también como figuras paternas. Estaba Bueno, pensando en claro. El Principito de Mark Osborne de 2015, que es una forma de repensar el clásico de Saint-Exupéry, ¿no? En donde hay el piloto es un personaje de la tercera edad y finalmente llena el hueco de una niña que está buscando a esa persona. Y el Principito, de alguna manera, también está en como una especie como de paternidad porque es un adulto no completo. Es Fíjate una que película muy interesante. Ese es otro subgénero, digamos, los que de alguna manera o no tienen papá porque se quedaron huérfanos o el papá está muy ausente y alguien sustituye, hay un padre putativo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Cinema Paradiso. Alfredo Claro. acaba siendo el papá de Totó, ¿no? O sea, es
hay como esta figura paternal, ¿no? O sea, la paternidad no es solamente se ejerce biológicamente, ¿no, Sí, Daniela? claro, justo. También se me ocurrió, hablando de estas paternidades que son, digamos, putativas o adoptivas, cuando los maestros también ejercen esta figura También, de claro, padres, ¿no? claro. Hay una película muy bonita mexicana, un ejemplo de esto, El último vagón, donde el maestro acaba ejerciendo esta figura paterna, ¿no? Que es, digamos, no biológica, pero de alguna manera pues es como la brújula moral, ¿no? De las personas. O sea, al final todos estamos buscando a un padre Una que figura. nos guíe, que nos, ¿no? O sea, Sí. al final siempre hay eso, ¿no? Sí. Bueno, supongo que también una mamá, pero no, hoy Pero estamos sí. hablando de los papás. Claro. Sí, por eso es la diferenciación. Para hacer una conexión entre padre y madre, que Sí. la mencionó la vez pasada, Sí. y para mencionar unas películas de papás luchones. Ok. Kramer contra Kramer. Ah, Claro, Estuvo aquí en la mesa, estuvo aquí con buenísimo. Dustin Hoffman, Meryl Streep, la película. Ahí salió la idea del de hacer 79, sí, lo vi, sobre la paternidad, sí. Lo vi y desde ahí me apunté. Sí, claro. Gran. Porque es esta mujer que no quiere ser madre Sí, Meryl y se Streep. va. Se va. Y entonces el papá se queda y tiene que resolverlo todo, ¿no? Sí. Tremenda película. Sí. Muy buena, muy buena. Cuando papá se convirtió en mamá, no sé si la viste, ochentera, Mr. Mom, con Michael Keaton. La película está escrita por John Hughes. Que además es algo que nos refleja algo que ahorita es muy normal. Sí. Que Sí. si la mujer es más exitosa profesionalmente, el papá se queda a hacer las Sí, cosas. pero del hogar. antes eso- Era una, ¿no? Sí. Cuando se llama Mr. Mom y aquí fue cuando papá se convirtió en mamá. Y lo hace de una manera muy deliciosa. Cómo tiene Sí. que enfrentarse a las cuestiones del día a día. Se pone a ver las telenovelas con las vecinas. Es una película muy bonita sobre eso. Mrs. Doubtfire también, Con Robin pues el Williams. papá que es separado por un tema de los hijos y tiene que ser a través de fingir ser una Una cuidadora, Sí. para estar con ellos. Robin Williams, ¿no? Sally Sí, Field, y buenísimo. además, pues Pierce Brosnan era el nuevo Sí. novio de la mamá, una competencia, la verdad que un poco Sí. feroz, Dispareja. ¿no? Dispareja, digamos, sí. Injusta. Sí. Y hay otras películas que son papás que tienen que hacer un sacrificio muy grande por sus hijos. Desaparecidos, Missing, de Costa Gabras, con Jack Lemmon, que el hijo desapareció Sí. en el golpe de Estado de Chile en los 70s y él va a buscarlo, ¿no? Para enterarse cuál fue el destino de su hijo. Y que Creo se que la filmó filmaron en México, sí, claro. en el centro histórico. Sí. En el centro histórico. El camino de Road con Viggo Mortensen para regresar con él. Esta película basada en esta novela posapocalíptica que están en este mundo de todo el mundo tiene que sobrevivir. Y es el papá y el hijo vagando en este mundo. Es novela de Cormac McCarthy. La vida es bella que mencionábamos hace ratito. El papá Que yo me choca esa película. Pero... Sí. A mí también. Está sobreactuada, ¿no? Un poco Pero el manipuladora. concepto es la sobreprotección y hasta qué extremo puede llegar el papá a cuidar al hijo. Ganó mejor Sí. película internacional. No. Le dieron Sí. el Lo cual no es Oscar a garantía. mejor Oscar a actor a mejor actor. Benigni. Sí. Tampoco Por la es garantía. película, ¿no? Exacto. Nos dice aquí el productor que la jaula de las locas en este tema. Ah, también, La Jaula de las claro. Locas. ¿No? Claro. De estos dos homosexuales Sí. que ¿no? Dos padres, ¿no? Y conocen a la familia De la esposa, con la que se va a casar, ¿no? del novio, Del los papás del novio, ¿no? Sí, exacto. Sí, Los que papás sí, del novio. que es súper divertido. Pero la buena es la francesa, la original. la original, claro. Bueno, hay toda una serie de películas de comedia que tienen que ver con la paternidad que se hicieron en Estados Unidos, pero que están basadas en películas francesas. Sí. 3 hombres y un bebé, que fue la película más taquillera del 87. Ajá. Está basada en una película que tuvo, creo que 10 remakes en distintos idiomas. Pero el primero fue esa película con Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson, que eran como las grandes figuras del cine, la televisión, ¿no? De Loca Academia de Policía salía uno de los actores y fue un hitazo y hasta secuela tuvo. Sí. Bueno, perdón, no se aceptan devoluciones, se han hecho remakes También, fuera sí. de México. O Es sea, esa, lo mencionaste hace ratito, Sí. le hicieron, Ah, le hicieron sí, la sí, adaptación francesa. El Día del Padre con Robin Williams y Billy Crystal y Natasha Kinski. Es una mujer Ay, que se Natasha le pierde Kinski. el hijo adolescente y llama a 2 de sus que habían sido sus parejas, diciéndole a cada uno que él era el padre y que lo encontrara. Y son Robin Williams y Billy Crystal y está basada en una Esa es película buena, sí. francesa que se llama Cómplices. 9 meses de Chris Columbus con Hugh Grant es
también basada en una película francesa, el que le dice la novia a la pareja, oye, quedé embarazada, oye, pero usamos, sí, pero son el 97% de posibilidades de protección y hay un 3% de que no. Y es toda esta crisis que él tiene de que va a ser papá y ve a los hijos que se portan mal de otras familias y demás, basada Que en... eso es muy actual porque hay muchas de las nuevas generaciones que no quieren tener hijos, ¿no? Ah, claro. Que no claro. quieren pasar por la experiencia de la paternidad, ¿no? Hay O una de la película de John maternidad. Hughes que se llama Papá a la fuerza, le pusieron en México. Sí. En inglés se llama She's Having a Baby. Aquí le cambiaron la perspectiva, ¿no? Sí, sí. Ella va a tener un bebé. Y es este joven, su joven, que se va a casar y que pues empieza a tener dudas sobre si debe ser eso. Su mejor amigo es Alec Baldwin, que afuera de la iglesia le dice, vámonos, ya no te cases, vámonos. La fiesta puede seguir. Y a partir de que queda embarazada la esposa, es que él ya acepta la responsabilidad y es como una película de maduración de esa etapa de la vida. Muy bien, déjenme, tengo que hacer una última pausa. Regresamos a concluir este tema interesantísimo de la paternidad en el cine. Bueno, estamos concluyendo ya este programa sobre la paternidad en el cine. Nos quedan pocos minutos. Una última conclusión. Enrique, ¿qué dirías? No me quiero ir sin recomendar París, Texas, de Wim Wenders, película de 1984. Ya mencionaba Charlie a Natasha Kinski, con Harvey Dean Stanton, un hombre que está perdido en medio del desierto y se reencuentra a partir de la paternidad. Una película extraordinaria de un cineasta extraordinario como Wenders, película de él, película que es un éxito en lo que se ve, no en taquilla, sino en lo que es artísticamente, pero sí, no me quiero ir sin recomendar Fíjate París, que Texas. yo la voy a volver a ver porque cuando la vi en una Maravillosa. muestra, si no mal recuerdo, la trajeron. Ya la han restaurado y la han estado presentando en festivales y de verdad es de esas películas que uno ve y dice, muy buena. excelente. Sí. Así es, así es. Daniela, ¿con qué nos vamos? Pues con esta reflexión, ¿no? Como de las nuevas paternidades y de cómo estos discursos sociales y el reflejo de la sociedad también se ve en el cine, ¿no? Que es muy rico tener muchas personas que estén escribiendo sobre paternidades y que tengamos estos modelos de padres vistos desde otras perspectivas, ¿no? No solamente desde la primera persona siendo el padre, sino cómo los hijos ven a los padres. Esto que mencionaba Enrique del adultocentrismo, que últimamente también hay muchas películas que se centran en la mirada de los niños o de las niñas hacia sus papás, ¿no? Entonces, creo que son reflexiones súper interesantes y que se han dado también alrededor del mundo, ¿no? Un poco también hablar de los dilemas éticos sobre los papás con discapacidades intelectuales que mencionabas hace un momento, como Yo Soy Sam, etcétera, Sí, etcétera. sí. Cómo hasta dónde la sociedad permite que un papá con discapacidad intelectual críe a su hija, ¿no? Y cómo hay muchos esfuerzos por quitársela y al final, pues, el amor de padre y digamos que este instinto paternal es como lo que salva la relación, ¿no? Entonces, pues eso. Muy bien. Por cierto, se me ocurrió que tenemos que hacer un próximo programa sobre la figura de los maestros. Ay, me encanta. cine, Buena. Me apunto, Buenísimo. por favor. Porque estaba pensando en el maestro Yoda, desde luego. claro. Padre putativo, ¿no? El También, maestro también, Yoda, Yoda. ¿no? O sea, porque Sí. nos quedamos con eso de los padres putativos. Sí. Muchas veces los maestros juegan ese papel, ¿no? Y te daré un consejo sobre ese programa. Hazlo o no lo hagas. No existe el intento. No, claro que lo vamos a hacer. Muy filosófico, Charlie. muy Yoda, a quien le Charlie. toca. Exacto, No me terminar. no me quiero ir Sí. sin mencionar a Goofy, la película. Goofy. Goofy, Wow. la película. Goofy, el claro. personaje de Disney. En el 95 hicieron su película con su hijo. El hijo es adolescente y toda la pena ajena que le da todo el tiempo el hijo, al hijo su papá de Goofy. Es una película muy ¿Y divertida. el hijo muy se bonita. parece a Goofy? Sí, claro. Ok, claro, pero en sí. cool. Se ve cool, ¿a poco no es un adolescente? Sí, Súper sí, cool. sí. Es una película muy Mira. clásica de animación de los 90s. Y otros padres animados. Ya mencionamos El Rey León, ya buscando a Nemo, a Marlin. Oye, pero a Disney no se le da mucho el tema de la paternidad. No, pero, ¿verdad? de, que pero lo de estoy repente pensando, cuando, ¿eh? sí, ¿No? cuando sale Es le que es queda muy bien. Lo hace profundo bien. para... En Los Increíbles, Los Increíbles. Mr. Incredible, Ah, que es sí, el señor increíble. El señor increíble es fantástico. Muy bueno. Pero sí es padre oprimido. Él se siente Sí. oprimido por la sociedad, por su trabajo. No, y quiere cambiar. Y la ya. forma en la
que se representa es cuando está en su cochecito que no cabe. Es ¿no? buenísimo. Exacto. Es la representación gráfica de cómo se siente y cómo a través de la familia y de la esposa es como encuentra un nuevo sentido a la vida. Y Klaus, una película animada Muy de bonita. David Pablos, es el español David que la Pablos. escribió. Una nueva versión, reinterpretación de Santa Santa Claus. Claus. Está en Netflix, la película es una película de Sí. Netflix, donde la paternidad tiene que ver con que Klaus perdió a sus hijos y por eso tiene todos esos juguetes guardados. Y de qué manera va a darle un nuevo sentido a su vida. Una película Muy bonita. increíblemente conmovedora y una reinterpretación del mito de Santa Claus como no lo habíamos visto nunca. Pinocho de Guillermo del Toro. Con una canción muy bonita a su padre. Sí, sí. Buenísima. También. Qué bueno que la recordaste, por Sí. cierto. No, bueno, por películas no paramos. No paramos. La verdad es que creo que incluso me atrevería a decir después del programa que tuvimos de maternidad y paternidad, que creo que hay más películas sobre la paternidad que de la maternidad, ¿eh? Creo. Yo creo- Intuyo. ¿Quién sabe? Sí, no yo creo que sé. termina ganando la Intuyo, mamá. Termina no sé. ganando la mamá. ¿Y Pero- sabes por qué creo? Porque históricamente ha habido más directores hombres que mujeres Eso y eso yo creo que le da un sesgo al... Puede ser, al- pero yo también hay creo, muchos directores que creo. reconocen a sus propias madres. No, claro, pero habría que hacer, a ver... Sí, y por ejemplo, como mencionaba José Antonio la vez pasada, en el Sí. cine oriental también la figura paterna es súper importante. O sea, por ejemplo, Corea, o sea, uno de los temas principales de Corea es la paternidad. No, Tiene totalmente. películas muy bonitas sobre la paternidad. Pues ya nos pasamos de tiempo y ya nos tenemos que ir porque el padre de este programa que está en la cabina ya nos está corriendo. Gracias, Daniela. Gracias, Charlie. Gracias, Enrique, por haber venido. Y gracias a usted. Muy buenas noches.